hasta nuestros días sigue resonando la voz imperativa y categórica de Dios que nos dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios, mitad alfarero y mitad poeta, Dios que es un padre que nos quiere con corazón de madre, según San Agustín, le puso a su lado, a su costado, a su vera, una mujer, juntos para formar un hogar. Y un hogar es eso, la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Debería grabarse esta definición hoy en cada casa y en cada institución católica. Un hogar es el fruto de la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Y así los plantó Dios con una consigna: creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y aquí entonces la primera familia, la familia paradigmática, la familia primordial, las primeras bodas que lo tuvieron a Dios por celebrante y por testigo, según arriesga Giovanni Papini. El varón hace el encomio agradecido de la esposa, diciéndole el primer piropo de la historia: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y desde entonces sigue teniendo razón Machado cuando dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre en boca de una mujer. Cada vez que por ambos, esposo y esposa, nace un hijo, se repiten las palabras del Génesis: he podido tener por Dios un hombre. No es un detalle menor que ese Dios que forja la primera familia es Él mismo, Dios, una familia, la familia trinitaria. Pero he aquí también el gran consuelo. El gran consuelo es saber que ese Dios uno y trino, ese Dios que es familia trinitaria, ese Dios verdadero, no deja solos a nuestros primeros padres y no nos deja solos a nosotros. Les encomienda una gran misión: traer hijos al mundo, educarlos, criarlos. Pero les revela el gran programa pedagógico que hará posible esa educación. Y ese gran programa está en las Sagradas Escrituras, específicamente en los llamados libros sapienciales: Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría. Hay que volver con humildad los ojos a Dios para entender la majestad, la responsabilidad, el origen y el sentido de la educación familiar. Porque Dios, a través de la historia sagrada, nos pone ante la grandeza y el modelo de la familia. La boda primordial en el paraíso es la boda arquetípica por antonomasia. Pero desde esa boda hasta el hogar de Nazaret, divinamente irrepetible, lo llamó Romano Guardini, cada vez que el Señor quiere confiar una misión trascendente, acude o forja una familia. La familia de Noé, la de Abraham con Sara, la de Isaac y Rebeca, la de Jacob y Raquel, o la de Tobías y Sara. Y cuando se trata de enseñar la mismísima unión de Dios con su pueblo, también se acude a la imagen de la nupcialidad, de la conyugalidad y del amor pleno entre esposo y esposa, como ocurre en el Cantar de los Cantares.
Pero Dios al que estamos pidiendo volver con insistencia, con reiteración la mirada, no solo nos enseña la primacía de lo teológico y el carácter sacro del hogar, sino que nos deja este programa tan concreto para la educación de nuestros hijos, que es una lástima y una picardía, sino algo más serio todavía, no tener en cuenta este programa que Dios nos deja. Este programa está contenido en los libros sapienciales que lamentablemente nadie lee y que la Iglesia no predica. ¿Cómo desaprovechar estas enseñanzas de los libros sapienciales? Hijo, prepara tu alma para la prueba. Acuérdate de las postrimerías. Sé fiel a los mandamientos. No prives al pobre del sustento, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. No desplantes los linderos antiguos, aquellos que colocaron tus padres. Música en duelo es siempre inoportuna. Azotes y corrección a tiempo son siempre sabiduría. Guarda la prudencia y la reflexión. El halago atonta y la adulación pervierte. El que lisonjea a su hijo tendrá que vendarle las heridas, y a cada grito suyo se le conmoverán las entrañas. Un caballo sin domar se vuelve reacio y un hijo consentido se vuelve insolente. Y siguen las lecciones de las Sagradas Escrituras, porque Dios no nos abandona. Sigue diciéndonos Dios cómo tenemos que hacer para educar, y son principios prudenciales, teóricos, pero también son cursos de acción, de operación, dinámicos, prácticos, empíricos. Preferir lo honesto, rehuir las malas compañías, caminar rectamente y sin dobleces, evitar los halagos seductores, obrar con prudencia y justicia, ser dóciles a los requerimientos divinos, respetar las tradiciones, conducirse con sobriedad, austeridad, modestia, ser leal con los amigos, ser hospitalario con los necesitados. Ha sido Chesterton el que sintetizó estas enseñanzas en su poema Eclesiastés, que tradujo a su manera el padre Castellani, cuando nos dice: hay un solo pecado, pensar que el sol no existe. Una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo. Hacerse grande, matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al coro de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té, beodo, y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. Dios nos pide y a la vez nos dignifica con el pedido de que en tantos padres seamos cooperadores de Dios, cooperadores de Él. Pero insisto, no nos ha dejado solo ante tamaña responsabilidad y nos ha ofrecido un magisterio, y sin embargo nosotros seguimos preguntándonos día a día qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer ya nos ha sido revelado por Dios nuestro Señor. Es nuestra pereza intelectual la que nos va en búsqueda de ese programa de acción que está en las Sagradas Escrituras. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra todo este programa de la pedagogía divina, todo este legado, todo este compromiso, usaríamos la palabra crianza, porque la palabra crianza es la forma modélica de la educación. La palabra crianza viene de criar, es decir, fundar,
críos, frutos, huellas, prolongaciones, alumbrar, dar a luz. Por eso Sócrates gustaba decir que tenía el oficio de su madre, que era partera, y se comparaba gloriosa y gozosamente con su madre, porque al igual que ella, él quería parir, pero los entendimientos y los espíritus. Y el apóstol San Pablo, que con toda razón y derecho es presentado como el apóstol de la virilidad, de la racedumbre, del brío bélico, de la espada, es el mismo que acude a la imagen femenina por antonomasia, la maternidad y el parto, para decir: hijitos míos, que me costasteis dolores de parto para engendrar a Cristo en vosotros. Se salvará la mujer por medio de la crianza, dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo. Pero la recíproca también es válida. La salvación de los hombres depende de la crianza hogareña. La salvación de los hombres no es ajena al modo en que esos hombres fueron criados. Y la buena o la mala crianza se nota en gestos triviales o en gestos extraordinarios. Tal vez ustedes conozcan la anécdota que Saldías le atribuye a Lavalle y a Paz. Estaban comiendo juntos en un improvisado lugar de la campaña, en una mesa rústica de campaña, y según este anecdotario, que como tal, si non è vero è ben trovato, en un movimiento de torpeza, Lavalle tira el vaso de vino y mancha el mantel. Y Paz, en vez de actuar con discreción, tender un manto de silencio sobre la torpeza circunstancial de su comensal, le dice con arrogancia: ¿en qué mesa está acostumbrado a comer usted, general? Y Lavalle, advirtiendo que el reproche iba más allá de lo circunstancial, que en el fondo interpelaba su crianza, le dice: en la mesa de mis padres, donde a cada plato se cambiaba el mantel. Este es un hecho trivial, pero que revela hasta qué punto importa la crianza. ¿Cuál es el mensaje, insisto, según el anecdotario? ¿Cuál es el mensaje que Lavalle le da al desubicado y engreído Paz? Vea, mi amigo, yo cometí una torpeza al tirar el vaso, pero usted una ofensa al decirme que lo he tirado porque no he sido bien criado. Pero hay situaciones que no son triviales y en las cuales se nota detrás la existencia de una crianza. Cuando al coronel Moscardó, para que entregue el Alcázar de Toledo, le secuestran a su hijo, Luis, y los rojos lo llaman por teléfono a Moscardó diciéndole que si no entregaba el Alcázar mataban a su hijo. Moscardó pide hablar con Luis. Hijo mío, entrega tu alma a Dios, da un viva España y muere como un valiente. Porque prefiero que el Alcázar se convierta en un cementerio y no en un estercolero. Me he preguntado durante años, sin hallar la respuesta, cómo tuvo que haber sido el vínculo entre ese padre y ese hijo, el vínculo entre ese hogar y ese hijo, para que en semejante momento límite, crucial, en semejante encrucijada y peripecia de la vida, con un laconismo espartano, pudiera despedirse de su hijo de esa manera. Esto solo es posible porque detrás hay una crianza cristiana.
Y ya no es el hecho trivial de volcar un vaso de vino. Es la vida o la muerte lo que está en juego. Existió un personaje en la historia argentina, doña Carmen Ledesma, la sargento Carmen Ledesma, que engendró para la patria 17 hijos. Todos pelearon por Dios y por la patria, enrolados en el ejército. Le quedaba uno solo, el menor, Ángel, que también fue incorporado al ejército. Un malhadado día se le ocurrió desertar. Doña Carmen Ledesma lo fue a buscar y a rebencazos lo reincorporó al ejército. Logoterapia le llaman. Ángel desertó, se reincorporó y fue a la lucha. Y en la lucha lo mató un indio. Doña Carmen Ledesma salió al encuentro de su hijo muerto, lo encontró. Todavía estaba el indio al lado. Se peleó con el indio, cuerpo a cuerpo, lo mató, cargó el cadáver de su hijo y entró al fuerte gritando: ¡Viva la patria! Esas eran madres de combatientes, y no esos mamarrachos adiposos de pañuelo blanco que ensucian las plazas de la República. Después dirán, le cantó Guglielmino, después dirán, lo sé, que no fue cierto, que no fui negra Carmen ni sargento, que no parió mi amor de cara al viento 17 milicos del desierto, que este último que traje, este hijo muerto, velado sobre el potro y mi tormento, no lo velé yo misma a campo abierto, no lo enterré con lanza y regimiento, que no me quedé sola en la patriada, la esperanza a mis pies y mis morenas muertes a punta de chuza y alarido, que no me quedé sola en la patriada, sola conmigo y 17 penas, sola sobre la pampa y el olvido. Modelo de crianza, ya no en situaciones triviales, sino trágicas. ¿Qué es lo que se necesita entonces para llevar adelante una buena crianza? ¿Cuál es el secreto? Por favor, estén atentos, porque cuando termine la charla me van a preguntar ¿qué hay que hacer para criar bien a un hijo? Los ingredientes de una buena crianza suelen ser, entre otros, los siguientes. El ejemplo, es decir, la causalidad ejemplar. La causalidad ejemplar, como todas las causas, deja efectos, consecuencias, corolarios, frutos. Por lo tanto, debemos ser ejemplo para nuestros hijos y darles buenos ejemplos a nuestros hijos. Y cuando los buenos ejemplos que les demos no estén a nuestra altura, por nuestras debilidades y pecados, decirle con humildad a nuestros hijos: este es un buen ejemplo para todos, aunque tu padre o tu padre no lo haya podido alcanzar. Pero el ejemplo es fundamental. En el Martín Fierro, cuando Picardía, que por algo se llamaba así, recibe la noticia de que es hijo del sargento Cruz, del bravo sargento Cruz, Picardía se arrepiente y siente vergüenza de que así haya sido llamado y exclama: puedo decir ande quiera que si faltas he tenido, de todas me he arrepentido desde que supe quién era. Cuando recupera su origen, su identidad, su génesis, se produce la metanoia, la conversión, el arrepentimiento. Ya no quiere ser más Picardía y de hecho cambia su nombre. El ejemplo entonces es un ingrediente capital en la crianza de nuestros hijos. El consejo,
que no consiste, como se ha vulgarizado, en colocar la mano con cierta complicidad en el hombro del amigo, o del camarada, o del hijo, y decirle al otro lo que el otro quiere escuchar. Eso no es el consejo, es su parodia. El consejo es un don del Espíritu Santo, por el cual nosotros estamos obligados en conciencia a decirle al otro aquello que agrade a Dios y no que agrade a los hombres. Es importante tener el don del consejo y saber aconsejar. El otro ingrediente es la coherencia. Si nuestros hijos nos ven incoherentes, nos pierden respeto. Si nuestros seres queridos nos ven incoherentes, nos pierden respeto. Y con toda razón y derecho. Porque no podemos predicar una cosa y vivir la contraria. Y si lo que predicamos es difícil y es áspero, y supone, es el labor ímprobo que decía Virgilio, esa tarea ímproba, pues entonces con más razón tenemos que ser coherentes. Diría que la coherencia es parte, indirectamente hablando, si se quiere, de la gran virtud de la prudencia. Y es increíble que hasta el día de hoy los hombres sean tan indiferentes a esta virtud de la coherencia, haciendo mil malabares para justificar lo injustificable y defender lo indefendible. El otro ingrediente de la crianza es la intuición, que es, como bien dicen, particularmente un atributo femenino. Se suele decir esto, y no lo digo porque en el auditorio haya prevalencia de mujeres y quiera salvar mi vida, lo digo porque es verdad. Se suele decir esto de que la intuición es un atributo femenino, casi como una especie de condescendencia, y bueno, algo tenía que tenerlo. Pero no es así. Lo decíamos ayer, y hay varios testigos, por la tarde, en reunión de camaradería. En rigor, la intuición es lo que Santo Tomás llama la visio comprensionis. Es decir, es un modo de conocimiento especialísimo que tenemos todos, teóricamente, pero que indudablemente es un atributo que sobresale en la mujer. Entonces, no es que, gracias a Dios, Dios le dio la intuición a la mujer porque algo tenía que tener. No, demos gracias a Dios si nos encontramos con una mujer, con una varona, que tenga el don de la intuición plenamente desarrollado, porque es un atributo fantástico para la crianza. El chico llega al colegio, faltan 4 cuadras para que llegue a la puerta de su casa. La madre se asoma a la puerta, lo ve llegar a 4 cuadras y sabe todo lo que le pasó ese día. Nosotros nos enteramos 4 meses después, pero racionalmente. La mujer, la esposa, lo sabe al instante. ¿Cómo lo hizo? Y por la intuición. La intuición es un atributo fundamental de la crianza. Y por cierto que tiene su costo para el varón. ¿Cuál es el costo? Yo te dije. El sentido común es el otro gran atributo de la crianza, que es lo que Santo Tomás llama la sindéresis, es decir, la capacidad natural de obrar rectamente, y que también tenemos todos, pero que lamentablemente por soberbia la anulamos. Porque nosotros creemos que podemos resolver nuestras vidas sin la sindéresis, es decir, sin el recto pensar y el recto obrar consecuente. Y el último gran ingrediente de la crianza es el amor. Si la palabra no estuviese tan bastardeada por las novelas turcas, bastaría con que yo mencionara esta palabra para que todo el mundo me entendiera, pero debo explicar, aunque parezca mentira, que el amor al que estoy mentando es, como dice el doctor Caturelli, la donación del yo en el misterio del tú. Y la cifra de este amor está dicha en el Evangelio de San Juan. Dios es amor.
Y el que permanece en Dios, permanece en el amor y Dios en él. Por lo tanto, el amor, que es constitutivo de la crianza, me lleva agustinianamente al ordo amoris, es decir, a la jerarquización de los amores y a la jerarquización del amor y al amor que jerarquiza. No sea cosa que nos pase como ese personaje del cuento de don Rubén Calderón Buchet, que se llama El hombre que reflejaba el clima. Es un personaje, Clodomiro, al que don Rubén presenta de esta manera. Clodomiro estaba muy serio y con voz que no delataba ternura, y me dijo que su niño era un pedazo de cielo. ¿Querrás decir que es muy bonito?, le pregunté. No, se apresuró a aclarar. Es un pedazo de cielo. ¿Cómo te puedo explicar? Tiene el color, la consistencia, los caracteres y las propiedades del cielo. Se nubla, cambia de matiz y de temperatura como la atmósfera. Amanece como el día y oscurece al atardecer, siguiendo fielmente las condiciones climatológicas. Si el día está tormentoso, parece una gorda nube llena de agua. Y si llega a llover, chorrea como una regadera. Claro, ¿en qué consiste esta fina ironía de don Rubén? Me hace acordar al libro de don Miguel de Unamuno, Amor y Pedagogía. Esos padres que tienen conductas racionalistas, que son conductas finalmente cuadriculantes, algorítmicas se diría hoy, con un neologismo, y que no solamente carecen de intuición, sino que la desprecian. No se puede educar, no se puede vivir racionalísticamente, porque la visio cognitionis debe estar subordinada a la visio comprensiones. Está muy bien que nosotros seamos capaces de elaborar grandes discursos racionales, pero esos grandes discursos racionales sin la intuición de poco valen. Porque además, esa visio comprensiones es lo más próximo al conocimiento angélico. Si es que los ángeles tienen, o si se pudiera decir de los ángeles, que tienen algún modo de conocimiento analogable al humano. Segunda reflexión. La primera es precisamente acerca de la crianza. Nosotros sabemos que la misión educadora de la familia tiene raíces sobrenaturales. Sabemos que ante todo hemos de criar a nuestros hijos y sabemos que en los sagrados textos está contenido el mejor programa pedagógico y la más alta pedagogía. Sabemos cuáles son o cuáles deberían ser los pilares de la crianza. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué más se necesita para educar a nuestros hijos? O más concretamente todavía, ¿cuáles son los modos, los recursos, los medios más prácticos y operativos para que la familia católica recupere su misión educadora? El famoso recetario del que hablábamos ayer. La angustiante y apremiante pregunta sobre el qué hacer. Vamos a responder con un croquis o con un esquema. Un análisis más detenido lo hemos intentado hacer en alguno de nuestros libros. Diríamos en principio que hay que hacer una triple distinción. Una cosa es la educación de la familia, otra es la educación con la familia y otra es la educación en la familia. Deseo aclarar esto porque hoy, y entiendo las causas y las comparto, solamente se habla de la educación de la familia. De hecho, como bien saben ustedes, hay toda una práctica pedagógica que nos hemos visto adoptar en muchísimos casos, que es justamente lo que se conoce como el homeschooling o escuela-hogar. Hoy solamente se habla de eso en nuestros ambientes y entiendo por qué es así. Entiendo y lo admito. Pero cuidado, porque hay un deber ser que no deberíamos olvidar.
más allá de que las circunstancias son las más adversas para recordar este deber ser. Son las más adversas, pero no podemos olvidar este deber ser. No podemos olvidar que hay una educación con la familia. Es decir, hay una educación que la familia no imparte, sino que comparte. Y si comparte es porque en el plan de Dios hay instituciones de orden natural con las cuales la familia está llamada a compartir la educación en condiciones normales, que no son las que estamos viviendo. En condiciones normales sería lógico que la familia compartiera la educación con la escuela, institucionalmente hablando, que es una institución de orden natural, con la parroquia, con la comarca, con la aldea, con el municipio, con la cofradía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo ese entramado de instituciones naturales, que Rafael Gambra llama institucionalismo natural y orgánico, todo ese entramado debería ser en condiciones normales, lo subrayo, parte constitutiva de lo que tradicionalmente el magisterio de la Iglesia llamó la educación con la familia. Que ustedes me digan, que yo les diga, que después de hacer un diagnóstico elemental, básico, nos demos cuenta de que no solamente no podemos compartir nuestra educación con esas instituciones porque están envilecidas o están en manos de sátrapas, yo lo entiendo. Insisto, lo entiendo, lo admito, lo celebro, pero no perdamos de vista el deber ser. Lo mismo pasa cuando hablo de la educación de la familia. ¿Es que acaso hay alguien que pueda educar a la familia? Si nos hacemos la pregunta desde el punto de vista circunstancial, diríamos mejor que no. ¿Quién va a educar a la familia? ¿La Iglesia? ¿La jerarquía eclesiástica? ¿El obispo diocesano? ¿El obispo de Roma? ¿El Estado? ¿Quién va a educar a la familia? Se produce un fenómeno colectivo que yo, si pudiera correr más ligero, encabezaría, que es la fuga, la huida. Pero en condiciones normales, la Iglesia debería ser la gran educadora de la familia, mater magistra, e incluso el Estado. Si el Estado fuera lo que decía Oliveira Salazar, el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Entonces, ya sé que hoy no se puede. ¿Quién va a confiar en el Estado argentino? ¿Quién le va a decir al Estado, educarme? ¿Quién le va a decir a la Iglesia que es lo peor? ¿Quién va a ir al obispo a decirle, me educa al nene? Nadie. Pero por favor, no nos olvidemos del deber ser, que yo creo que este es el riesgo que estamos corriendo nosotros. Perdonen que sea franco al decírselos. Pero es un riesgo que corremos aquellos que por necesidades legítimas, comprensibles, estamos abocados a una actividad de defensa de la educación en el seno de la familia. Ahora bien, una vez definida así la cantidad de modos de educación familiar, hay algo que tenemos que especificar más todavía, pensando justamente en la pregunta final, ¿qué hacemos? En primer lugar, hay que hacer lo posible por educar el sentido sagrado de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el chiquito está en sala de 3 y uno le dice, hoy vamos a ver el proceso de desacralización según el libro El fin de los tiempos de Joseph Pieper, en alemán. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos medios para lograr la sacralización de la realidad. ¿Cuáles son esos medios? El tiempo, los alimentos, la ropa, el espacio. ¿Ustedes creen que es lo mismo? No, ya sé que saben que no es lo mismo. Estoy hablando retóricamente. ¿Ustedes creen que es lo mismo una casa en la que el tiempo esté medido por los ciclos litúrgicos y en el que el centro de ese tiempo sea el día del Señor, el domingo, que una casa en la cual todos los días son iguales? Y que si algún calendario especial rige el tiempo, ese calendario deportivo, ¿cuánto falta para el Mundial?
Vamos a tener clases el día que juega Argentina contra tal equipo. No es lo mismo. ¿Ustedes creen que es lo mismo una casa en la cual los alimentos son simples mercancías que trae un delivery, que alimentos hechos con el amor de la madre y el sudor del padre y bendecidos antes de ser recibidos? ¿Creen que es lo mismo una familia en la cual la madre y el padre le inculcan a sus hijos a vestir con decencia, con decoro, con modestia, con pureza? Con pureza. Que una familia en la cual los ropajes son nada más que otras tantas mercancías que se compran según las modas, con independencia del pudor, del decoro, del resguardo. Es lo mismo una casa en la cual todos los espacios dan lo mismo, que una casa en la cual, por modestísima y pobre que sea, un rancho, hay un rinconcito dedicado a Dios nuestro Señor, mediante una imagen, una virgencita, un Cristo, un crucifijo, lo que sea. León Degrelle dice en su libro Almas ardiendo: casa de antaño con tus pobres cretonas, con esas pisadas que parecen que suenan aún, con los suspiros que pasan junto a nosotros, con ese rostro de mamá que sonríe a lo lejos y que luego se acerca casi impenetrable y nos transforma de nuevo en niños que quisieran ser otra vez mecidos en la cuna. Todo lo que somos viene de aquel tiempo y de aquel espacio. La casa, el hogar, es lo que nos modela. Y no me vengan con que León Degrelle tenía complejo de Edipo, porque combatió en la Segunda Guerra Mundial del buen bando 74 combates cuerpo a cuerpo, las más altas condecoraciones ganadas en el campo de batalla. No era el complejo de Edipo. Era una madre, una madraza, lo que lo hizo así. León Degrelle. Gracias a esa madre y gracias a ese padre. En segundo lugar tenemos la educación de las virtudes, pero hay recursos para la educación de las virtudes, más allá de que las enunciemos como antes enunciamos los pecados con los antídotos. Se puede educar en las virtudes a través del lenguaje, de los modelos, de los juegos y de los cuentos. También lanzo una pregunta retórica. ¿Creen ustedes que es lo mismo una casa en la cual se cuida el uso del lenguaje, no solamente en su formalidad gramatical, sino en su belleza expresiva, que una casa en la que prevalece el lenguaje plebeyo, vulgar, atroz, obsceno, grotesco, que es lo que lamentablemente prevalece? ¿Creen que es lo mismo una casa en la cual los modelos son los personajes de la farándula y del mundo del espectáculo, que una casa en la cual los modelos son los héroes, los santos, los poetas, los profetas? Es lo mismo una casa en la cual los juegos de los chicos son nada más que juegos electrónicos, informáticos, que los tienen sometidos a la tiranía de las pantallas, que una casa en la cual los chicos son capaces de un ludismo que les exija la creación, el ingenio, el despabilamiento, el movimiento, la expansión. Es lo mismo una casa en la cual los cuentos y los relatos son nada más que manifestaciones estereotipadas de la vulgaridad del mundo moderno, que una casa en la cual hay un rescate minucioso de los grandes relatos, de las grandes historias, de las grandes epopeyas, de las grandes hagiografías, de los grandes santorales. Y se necesita, y lo digo con énfasis, la educación del patriotismo. Y la familia es el lugar apto para la educación del patriotismo, porque bien dice García Morente que a la patria se la puede amar con amor de padre, con amor de hijo y con amor de esposo. Es hermosa esta imagen.
Amar a la patria con amor de padre supone amarla con capacidad de custodia, de preservación, de defensa. Amarla con amor de hijo significa amarla filialmente, con sumisión, con obediencia. Cuando ya no quede nada por hacer por la patria, dice Castellani, pues habrá que morir por ella. Y con amor de esposo, que supone la renovación diaria de las promesas conyugales, pues así hay que amar a la patria. ¿Y en dónde, si no en una familia bien constituida, un niño puede aprender lo que es el amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de un esposo, el amor de un hermano? Y hay recursos que tenemos los padres para poder llevar a cabo esta tarea. Los juegos, los cuentos, la palabra poética, los modelos. No es lo mismo la prevalencia hogareña y escolar de un modelo de juego que de otro modelo de juegos. Recuerden lo que dice Nietzsche. Se pregunta Nietzsche, ¿ser serios es recuperar la seriedad que teníamos de niños al jugar? No hay cosa más seria que ver a dos niños jugando, o a un tumulto de niños jugando. En realidad, si alguna seriedad hay en la vida, no es la solemne y vacua pomposidad de los adultos, sino la de los chiquillos jugando y tomándose seriamente el rol que acaban de inventar para cada uno de ellos. La seriedad que pone el niño cuando hace que es médico y cuando hace que es paciente, cuando hace que es director de orquesta o cuando hace que es violinista. Los juegos nos enseñan a ser serios de grandes con las cosas. Los cuentos, dice Chesterton, las cuatro esquinas de la cama de un niño, se alzan Perseo y Rolando, Sigfrido y San Jorge. Si retiráis esa guardia de héroes, no hacéis al niño racionalista. Lo único que hacéis es dejarlo solo para combatir con los diablos. Que vuelva San Jorge a presidir las curas de nuestros chicos. La palabra poética en contra de la palabra prosaica, porque sigue teniendo razón José Antonio Primo de Rivera cuando dice: a los pueblos no los han movido nunca, nada más que los poetas. Y ay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Y los modelos, porque la grandeza de una nación no se mide por el número de sus cabezas de ganado vacuno, ni por la extensión de las vías del ferrocarril. Una nación es grande, dice Marechal, cuando traza la cruz en su esfera durable. Esa es la horizontal y la vertical de una cruz bien lograda. Para la educación de las virtudes, lo que tenemos que entender nosotros es que lo que tenemos en nuestras manos de padres es una criatura y que esa criatura es en rigor el homo transfigurationis, el hombre de la transfiguración que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Quien no renaciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuestra conducta como padres y como maestros tiene que ser transfigurante. Si no hay amor por la transfiguración que el Señor nos inculcó, que se le debe a toda criatura bautizada, no hay ni crianza ni educación. Por eso bien dice José Vasconcelos, nacer no es solo venir al mundo, nacer es proclamarse, nacer es arrancarse de la masa sombría, quererse ir de la masa sombría, levantarse.
para lo cual el hombre tiene que ser capaz de un triple gesto: conócete a ti mismo, rígete a ti mismo y dónate a ti mismo. Una derivación especial de la educación de las virtudes, y la que hoy parece obsesionar a todos, es la llamada educación sexual. Quiero decir dos palabras sobre este tema porque las circunstancias lo imponen. Es importante impedir que se sustraiga este tema de su doble ámbito específico, el ámbito de la crianza hogareña y el de la educación de las virtudes. Es decir, que hay que evitar el naturalismo, el pansexualismo, el hedonismo, el reduccionismo, el jansenismo y el puritanismo. Ni la moral laxa ni la moral escrupulosa, la moral virtuosa. Lo que dice Saint-Exupéry: no tocarás a tu mujer hasta las bodas para que tu lecho resulte victorioso. Así como el hombre no puede separar lo que Dios ha unido, el hombre no puede unir lo que Dios aún no ha unido. Estas tienen que ser nuestras principales consignas a la hora de impartir educación sexual. No se trata, como decía en broma Landru, pero criticando las malas costumbres de ciertos cristianos, que tenemos que formar el comando castidad o mutilación. No, tenemos que saber llegar al alma de nuestros hijos para que se sientan orgullosos de ser puros y de nadar contracorriente, manifestándose puros en un mundo de impureza, castos en un mundo de molicie desvergonzada y de inverecundia. Dos extremos hay que evitar aquí: el puritanismo angelical y el sensualismo animal. Me dirán ustedes que el primer caso ya no existe. Lamentablemente sí existe. Y me dirán ustedes, y es verdad, que el sensualismo animal es política de Estado. Pero hay que evitar los dos extremos. En segundo lugar, hay que darse cuenta que la sexualidad humana es una realidad de orden natural. La sexualidad construida siempre se consideró una anomalía. Solamente en estos tiempos crepusculares y sombríos, solamente en estos tiempos sublunares, se puede hablar de la construcción de la sexualidad. En condiciones normales, esto es una anomalía, es un disparate, es un pecado mortal. Lo tercero que hay que saber es que es absolutamente falso que el sexo haya sido un tema tabú o prohibido en la Iglesia. Lo prohibido ha sido siempre el pecado en esta materia, excepto en nuestros días, que por supuesto es promovido. Y lo prohibido era, y debería seguir siendo, hablar del sexo en forma procaz, en forma liviana, en forma frívola. Pero es un error grave acusar a la Iglesia de haber hecho de estos temas un tabú. En cuarto lugar, hay que saber que hablar de la sexualidad no puede ser hablar de la genitalidad, del hedonismo, de la industria del pecado, de la contranatura. Tampoco hablar del sexo seguro, del embarazo como enfermedad. Significa hablar de una virtud o de varias virtudes. Por eso es tan difícil la educación sexual. La Iglesia, quiero decirlo con orgullo de bautizado, la Iglesia jamás negó la vida de los antiguos. Hay un himno antiguo de víspera de la festividad de la Sagrada Familia que es una hermosura edificante. Dice: oh María llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. ¿Quieren algo más noble que esta legítima exaltación de la materia, de la carne, a través de la imaginación de la Virgen Santísima, llevando al niño sobre su pecho y dándole besos y leche a la vez? No, no es cierto que la Iglesia haya hecho del sexo un tabú. Lo que ha hecho en los mejores tiempos es lo que siempre debió haber seguido haciendo: hacer del sexo un don de Dios, una belleza que el hombre no puede afear,
sin consecuencias trágicas. Y la principal de esas consecuencias trágicas es que por afear aquello que Dios hizo bello, nos vamos a ir al infierno. Es necesario predicar y practicar la castidad sin reduccionismos. Es decir, la castidad no es solo competencia de continencias físicas. Es el gran error que tienen ciertos católicos. La castidad no es sinónimo de continencia y de ver quién aguanta más. Si la castidad se reduce a eso, como sucede en ciertos ambientes, es una falsificación grotesca. Bien dice Dionisio, la castidad es silencio, es circunspección, es disciplina, es atención, es docilidad, y por eso, y solo por ese escalonamiento jerárquico de atributos, es que además la castidad es continencia. Y por eso, porque tiene esta serie de atributos, la castidad es válida y debe ser practicada, no solamente entre los solteros, sino también entre los casados, porque no es una virtud para los solteros la castidad, es una virtud para todos los cristianos buenos y justos. Pero para eso debemos saber previamente qué cosa es realmente la castidad. La corporeidad, queridos amigos, la corporeidad tiene su jerarquía y por lo mismo tiene su subversión. Así como ahora, para nuestra vergüenza, los cuerpos son evaluados por aquellas partes que no están llamadas a exhibirse, tiempos mejores hubo en todo lo digno, en los cuales también todo lo digno de ser mostrado se cifraba en el semblante. Por eso, la villanía o la decencia de un hombre se espejaba en la faz. Y por eso el término rostro designaba el honor y el prestigio. Bien ha dicho Guardini que hay una liturgia del gesto, y que en esa liturgia del gesto el rostro humano es la parte más espiritual. Es necesario, en pocas palabras, crecer en sabiduría y en gracia. Estar siempre pronto para dar testimonio de la pureza a aquel que lo necesite y lo solicite. Saber que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Saber que pasan las cosas de abajo, es necesario buscar las cosas de arriba. Tercera reflexión. Para llevar a cabo estas propuestas, se necesitan padres y esposos que entiendan el valor de la crianza, que frecuenten las Sagradas Escrituras y las vidas ejemplares, que conozcan los recursos para educar el sentido de lo sagrado, para forjar las virtudes, para jerarquizar los bienes, para jerarquizar los saberes. Padres que tengan la lucidez y el coraje de marchar contracorriente. Padres que reivindiquen el orden natural y el orden sobrenatural. Padres que quieran que sus hijos sean santos. Padres, esposos y maestros que quieran recuperar la olvidada devoción al ángel de la guarda. Dice el Salmo 90, que llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna, en alusión a los ángeles custodios. Padres que quieran recuperar la devoción a María Santísima, porque ella es esposa y madre todo junto. Y como madre tiene sus cuarteles, dice Castellani, y como esposa tiene sus furores cuando le tocan sus hijitos fieles. Padres que quieran la santidad de sus hijos, abrevando en las Sagradas Escrituras. El cardenal Vincenti escribió precisamente hablando de su madre: dime una palabra que conozcas de música y melodía, de cantos y decires, de risas y de lágrimas, de rayos de sol y de fulgores de luna. Dime una palabra, no encontrarás ninguna como la palabra madre. El rostro del hombre, aunque esté trabajado por la edad, se vivifica al pronunciar la palabra madre.
Y tampoco me vengan con psicoanálisis baratos diciendo que el cardenal Mindszenty tenía complejo de Edipo, porque fue llamado el cardenal de hierro de la Iglesia del Silencio, testigo de la fe contra la barbarie marxista, paladín de los católicos de Hungría, modelo de pastor, 20 años soportando las torturas físicas y psíquicas del marxismo. Y cuando llega al Vaticano y quieren negociar con él, le dicen, ¿saben qué? No existe la Iglesia del Silencio, existe la Iglesia de los sordos, que es la de todos ustedes. ¿De dónde brota este hombre? De una madre bien nacida, de una buena crianza, de un padre como debe ser. De allí la importancia de la crianza. De allí la importancia de una mujer bien plantada y de un varón bien plantado. Se necesita un hombre adornado de virtudes, que pueda intentar, siquiera anhelar, asemejarse a San José. Primero en el servicio, primero en el sacrificio, en el desvelo, en el trabajo. Siempre recuerdo el ejemplo que nos dejara Pascual Pastor en el Parlamento italiano. Este ejemplo lo trae Alberto Ezequiel Volpi en un libro que se llama La radiografía del comunismo. Pastor le pide la palabra, emocionado, y dice, yo tenía 10 hijos, la mayor, que era toda de ilusión, ha muerto, pero yo espero verla cuando la resurrección de la carne. Yo no hago otra cosa más que esperar. Mas cuando veo, oh marxistas, que para ustedes, de los restos de mi hija muerta que espera la resurrección de la carne y los de la carroña de un buey, no hay ninguna diferencia, pues en verdad os digo, mientras haya hijos que mueran y padres que esperan, se rebelarán contra vosotros. Es la conducta de un verdadero varón de Cristo. Se necesitan padres y esposos que sepan jerarquizar los bienes, los saberes, que sepan que la sabiduría se adquiere en el ocio y que sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son. Y si yo tuviera un hijo, dice Castellani, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Es decir, es necesario rescatar la pedagogía del verbo y la pedagogía de la cruz. Y vamos terminando, no teman. Hay una cuarta reflexión que quisiera hacer. En un precioso y olvidado texto de San Ambrosio, la exposición sobre el Evangelio de San Lucas, se habla del significado profundo de la visita de María Santísima a Santa Isabel. Las mujeres se encuentran, se saludan, se regocijan al verse. Isabel reconoce la preeminencia de la Virgen con absoluta humildad, pero son los niños en este pasaje los que llaman la atención, porque la llegada inminente de Jesús transfiguró con su luz la casa visitada y el corazón de sus moradores. El niño, dice el Evangelio, saltó de gozo y Juan se alegró a causa del misterio. Bien podrían estar aquí y están las bases más profundas de un verdadero rescate del concepto cristiano de la niñez. Los niños están ordenados a recibir a Cristo. Los niños están llamados a trepidar de alegría con su llegada. Los niños están llamados a recibir su gracia, su visita, su latido, su silencio. Por eso es tan importante saber educar a los niños. Porque la niñez reclama inocencia, obediencia, ejemplaridad y un rechazo categórico a esa programada precocidad que hoy lo ensucia todo,
a esa fomentada autonomía, a esa exaltación de las contrafiguras. Los niños necesitan serenidad, quietud, entereza, templanza. Las mismas virtudes, dice Guardini, que necesitamos los adultos. Cambiará el grado, el ritmo, pero no la naturaleza. Cuenta San Lucas 9, 47, 48, que los apóstoles discutían quién era el más grande. Jesús tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Esto es lo que explica la infancia. Y si hemos educado a ese niño en una infancia evangélica, lo sabremos educar también cuando crezca y se haga joven, diciéndole no al muchachismo, no a la demagogia, no a creer que la juventud es la edad del placer. Es necesario exigirles a los jóvenes, arrancarlos de la vulgaridad, de la indistinción, arrancarlos de este sombrío y nefasto plebeyismo que lo cubre todo, que lo ensucia todo. Nos decía Allende, hay quien cree que la juventud quiere que le fomenten sus pasiones y le hablen de un destino cómodo como si fuesen pasantes de comercio o de una negación nihilista, como si para demostrar la audacia juvenil hubiera que destruirlo todo. No, decía Allende, hay que ir contra la corriente, contra esa fácil corriente que arrastra, e ir contra la corriente, jóvenes, es en nuestros días proclamar el orden inmutable. Habrá quien nos diga reaccionarios, demostrarles que no os asustan los epítetos de su retórica gastada. No os importe que los demás os contradigan, solo debe preocuparos, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Me parece escucharlo a Allende terminar este gran discurso, esta gran lección dirigida a los jóvenes, diciendo: se os quiso descastar, se intentó que renunciaras a nuestra estirpe, mostraos orgullosos de vuestros mayores. En los tiempos que corren, les recomiendo a los padres que practiquen la pedagogía del ánimo, conforme a lo que dice Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, todas las cosas malas propias de los últimos tiempos, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Es necesario, ante los males que presenciamos, cobrar este tipo de ánimo, no un ánimo meramente psicologista o subjetivista. El ánimo del que nos habla el Señor en el pasaje de San Lucas, ese erguir la cabeza, es sinónimo de tener clara la inteligencia. Ese sacar pecho no significa un gesto prepotente o de bravucón, sino mostrar el corazón, la pedagogía cordis, educar con el corazón. Nos están proponiendo todos y cada uno de los males de la Agenda 2030. Pues yo les propongo este mediodía la Agenda 2031 y 2033. ¿Por qué? Porque en el 2031 se cumplen 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América. Y en el 2033 se cumplen 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo.
que sigan ellos con la Agenda 2030. Nosotros tenemos la agenda de la Virgen de Guadalupe y del Cristo resucitado. Padres, háblales a tus hijos de que fuimos parte de un imperio, la primera y la última avanzada. Háblales de que fuimos reinos de una monarquía católica y no electorados de partidocracia escrapulosa. Háblales de los evangelizadores, misioneros, conquistadores y mártires que cubrieron todos los espacios de esta tierra originaria y a la vez nutricia. Padres, háblales a tus hijos de los esposos abnegados, del patriarcado servicial, oblativo, amoroso, de las mujeres bravías, maternalmente orgullosas, de los hogares preñados de hijos y de nuevos retoños, de la santa tradición. Háblales de los héroes y de los santos, de los poetas y artistas, de los que construyeron nuestros templos, libraron nuestras batallas, forjaron nuestras ciudades, cimentaron las universidades y los claustros. Háblales de la gloriosa Confederación Argentina, de los crímenes del liberalismo, de los abusos capitalistas, del oro extranjero con que se financió nuestra ruina. Háblales de los caídos en la guerra justa contra el terrorismo marxista, que conozcan uno a uno sus nombres y su epopeya. Háblales, no te olvides, de los muertos honrosos en la gesta de Malvinas, de todas las armas, de todos los grados, cubriendo todos los puestos. Padres, háblales de la pureza, de la importancia de vigilar la castidad y de reconocer y practicar el orden natural. Háblales de los mandamientos, del credo, del Padre Nuestro y del Decálogo, del deber de reaccionar airadamente cada vez que ofenden a Dios y lo que es de Dios, cada vez que conculcan la obligación de no tomar en vano el nombre de Dios. Educadores, háblales a los alumnos de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, de Hernán Arias de Saavedra, de Juan de Garay, de Pedro Ortiz de Zárate, del padre Castañeda. Háblales de don Santiago de Liniers y de cada ejecutor de hazañas durante la reconquista y la defensa. Háblales de los orígenes marianos, de los colores de nuestra bandera, de Belgrano entregando su bastón de mando a la Virgen de la Merced, de San Martín nombrando generala del ejército a la Virgen del Carmen y castigando con dureza ejemplar a los blasfemos. Háblales de la guerra gaucha, ejemplo de fortaleza criolla, de lo que significa velar las armas y levantar al pueblo jerárquico entero en una guerra para custodiar la soberanía. Háblales de los caudillos federales con sus tacuaras en vilo, con sus pingos al descampado, sus pendones en alto. Pronúnciales con altivez los nombres de Pancho Ramírez, Estanislao López, Pascual Echagüe, Felipe Ibarra, Siriaco Cuitiño y el del ilustre restaurador de las leyes, brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Háblales de aquella insignia guerrera que desafiaba al mundo gritando religión o muerte. Háblales de las cadenas de la vuelta de obligado, de los últimos resistentes de la barbarie liberal y masónica tras las huestes del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela. Háblales de cómo la miserable propaganda aliada judeo-masónico-marxista hizo trizas la verdad histórica sobre los movimientos nacionales europeos y de sus respectivos caudillos. Háblales de los maestros universales de cuyo magisterio nos nutrimos con provecho, pero no omitas a los grandes maestros argentinos. Háblales de que el liberalismo es pecado, de que el marxismo es intrínsecamente perverso, de que el sufragio universal es una mentira, de que la soberanía no radica en el pueblo sino en Dios. Esta es nuestra didáctica del hogar. Quede prohibido tremolar bandera blanca de rendición adentro de tu casa.
o tocar el clarín de retirada, toda vez que mastines y jaurías hambrientas busquen morder esos viveros cimentadores del suelo y la techumbre. Dirás con Palafox, no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaré. Siempre queda la opción de Sagunto o Numancia, de paisandura heroica o de la módica terraza trinitaria arrojando al hereje aceite hirviendo. Un hogar ha de ser parapeto y refugio, ciudadela en el páramo o el yermo, algunas veces dique y otras veces almenas avisoras en medio de la niebla. Prométete que nunca ha de arrear la oriflama de la iglesia doméstica, y puedo ser garante de que entonces esa casa tan tuya, simple y limpia, quedará en los anales de la historia. Le pedimos a Dios que escuche la oración que elevamos para cada uno de nuestros hijos, para mi hijo, para mis hijos, para los nuestros, por el Hijo. Por él, Señor, te imploran las manos juntas de mis versos. Llévamelo por tus caminos. Dale, Señor, un ángel bueno, que lo conduzca de la mano por caridad hasta tu cielo, que me lo cuide de los hombres, pero le enseñe a amarte en ellos, que me lo guarde de la sombra de las de afuera y las de adentro, de las que borran tu palabra del corazón y el pensamiento, que me lo lleve por las cumbres de las nevadas y los vientos, y si le duelen las espinas y los guijarros del sendero, que me le muestre tu camino, tu corazón y tu madero. Yo no te pido para mi hijo las bienadanzas de la tierra, son bienadanzas que terminan donde comienzan las eternas. Te pido, Señor, que sea pobre en el espíritu, que es la mayor de la riqueza, que sea manso con los hombres para que a todos los posea, que tenga sed de la justicia, que es tener sed del agua eterna, que por la gran misericordia de tu dolor se compadezca de los dolores de los hombres, de sus maldades y miserias, que tenga pura la mirada para que puedas verte en ella, que se derrame por su vida tu paz fecunda y verdadera, y que por eso con tu nombre lo reconozcan en la tierra, y que padezca por amarte sin esperar tu recompensa. Todas las cosas que te pido son para el Hijo que me has dado. En realidad te lo devuelvo porque lo quiero, pero santo. Muchas gracias.